Vergüenza. Es lo que estoy pasando últimamente. Vergüenza. Mi nombre es Alejandro, administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos a los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou, o como queráis llamarlo. Hace una semana que no publico nada. Falso, porque tengo un par de vídeos, audios, MP3, lo que vosotros queráis, podcasts, falsos directos, por ahí, y creo que hoy, para mí lunes, ya los he subido. Creo que la fecha os lo diré cantando, la de este está mal, la data, la fecha, está mal puesta y todo, pero bueno, va. Tenéis algo en el canal, este podcast no sé cuándo lo subiré, pero bueno. He tenido trabajo, estoy intentando promocionar la radio, el canal de la radio, espero que todos vosotros me ayudéis. Es en catalán, lo sé, pero bueno, un poquito de promoción no estaría mal. Pero bueno, muchas gracias. Vergüenza es lo que estoy pasando en este país llamado España, en este país llamado Cataluña, como queráis llamarlo. Vergüenza, pero de la buena. Esta semana supongo que más de uno sabrá que hemos estado otra vez en el toque de queda o en estado de alarma, hemos vuelto a entrar, pero no sirve de nada. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que llevar los hijos al colegio y a las 10 en la cama, como toda la vida. No entiendo dónde está el toque de queda. Bueno, en verdad sí que lo entiendo, porque resulta que hemos empezado otra vez con las discriminaciones hacia el ser humano, ya sea masculino, sea femenino, pero hemos empezado ya con las discriminaciones. Sin ninguna política en medio, bueno, política siempre hay. Sin ningún admiramiento hemos empezado, como he dicho, con las discriminaciones. Y dejan... Bueno, es que no tengo ganas de meter la pata, pero no es meter la pata, porque mi opinión es para mí la de verdad, y ya está. Pero bueno, discriminaciones a saco, empiezan otra vez, como pasó en el antiguo toque de queda, en el antiguo estado de alarma, que un sector de la población podía hacer unas cosas y el otro sector no, pero porque unos tenían algo y los otros no tenían, y obligaban a los que no tenían a hacer la picaresca de tenerlo para poder hacer lo que hacían los otros. Es así de fácil, ¿de acuerdo o no? Cuando se pueden aplicar cosas más razonables y para que todo el mundo quede bien. Aparte de que la economía española se va a tomar por el culo gracias al gobierno que tenemos, pero bueno, eso es ya lo de siempre. Pero volviendo al tema del otro día o del podcast anterior, la vergüenza está en que una de las compañeras de mi mujer, aquella que asistió al trabajo habiendo hecho un PCR a su hija y habiendo dado positivo, ella se tuvo que hacer otro, bueno, el suyo, ¿no? Y ya ha dado positivo, con lo cual mi humilde opinión es que la jefa de mi mujer debería de dejarse de hostias y enviarla a la puta calle. Sí, a la puta calle. Ha puesto en riesgo la salud de mi mujer, la salud de varias personas, por una gilipollez, por no llevar la mascarilla, por no seguir los protocolos de sanidad, y encima contiene los ovarios de decir de que el PCR vale a partir de cuando le sale positivo. Es decir, los 2 días anteriores que ha estado allí trabajando, sabiendo que le iban a hacer un PCR, no se ha quedado en casa. Bueno, eso teniendo en cuenta una de ellas. Porque luego está un superior de mi mujer que con dolores testiculares fue a trabajar con mucha tos, con mucho moco y sus dolores testiculares, y no se sabe por qué se fue al hospital. Bueno, sí que se sabe, porque si le duelen los testículos a una persona tiene que ir al hospital a saturar la sanidad. Como en un sitio no la atendieron, se fue a otro sitio. Allí le dijeron que lo que tenía eran dolores testiculares. Bueno, pues al día siguiente él, con sus dolores testiculares ya calmados porque pensaba que era el COVID, vino a trabajar o fue a trabajar, pero con el pequeño detalle de que a su mujer, a su acompañante, le hicieron el PCR en el hospital que él había ido con dolor testicular, que es una de las cosas que no entiendo.
le hacen el PCR al que te acompaña, pero a ti no. Bueno, da igual. El resultado ha sido positivo. La mujer de este personaje que tiene dolor testicular ha dado positivo. ¿Qué hizo la persona con dolor testicular? Esos días que su mujer estaba posiblemente enferma, ese día que su mujer le hicieron el PCR y el día siguiente a la espera del resultado del PCR, fue con su dolor testicular a trabajar. Ay, espero que la jefa de mi mujer tenga los ovarios grandes para despedir a esas dos personas por poner en riesgo la vida de mi mujer y la de los demás, claro está. A ver, mañana ya os contaré si tiene los ovarios grandes o, como os lo diría finamente, o lo tiene cuadrado, ¿vale? Porque a mí no se me caen los anillos para echar a alguien, ¿de acuerdo? Pero bueno, va, no va a pasar, eso lo sé de sobras. Al final el malo seré yo, al final la mala será mi mujer, nos enfadaremos y algún día a lo mejor hasta nos divorciamos. Pero bueno, ¿por qué? Por gilipolleces, por culpa de los demás. Pero bueno, estoy hasta la polla de todos vosotros, así que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un niño de 11 años. Gracias por estar aquí en los falsos directos desde el coche de la Tostada de Po y hacer lo que queráis con este podcast. ¿De acuerdo? Yo supongo que lo editaré, lo grabaré y lo subiré porque no los escucho. Pero me sirven para quitarme esta mierda de encima. Así que muchas gracias. Nos vemos muy pronto.